Bueno, buenos días a los fieles asistentes que, perdiéndose el acto inaugural de este evento, vienen a escucharnos a nosotros, que humildemente vamos a hablar algo sobre la moneda única iberoamericana, el español. Me parece que a nadie se le hubiera podido ocurrir un título más preciso, más incitador y más estupendo que este de la moneda única. Hay un libro que se llama Nuestra Hora, la hora de Latinoamérica, que ha hecho Raúl Rivera, cuya tesis básica es que parece mentira que en Europa, que se ha entrematado durante siglos entre todos los países, que tenemos culturas e identidades tan distintas, que tenemos idiomas tan diferentes y sin embargo hemos conseguido hacer una unión monetaria y hemos conseguido hacer una unión económica y en parte una cierta unión política, no lo consigan los países latinoamericanos que tienen esa moneda única común, que ya la tienen, una cultura de origen religioso similar, no se han entrematado entre ellos casi nunca, raramente, y sin embargo están más divididos que en Europa. Y lo que propone el libro es que en base a esa moneda única que es el idioma, se haga una confluencia de voluntades y se llegue a una cierta unión política. Poco a poco supongo que se irá haciendo. Para las empresas españolas, a las que yo de alguna manera represento aquí, la idea de la moneda única es definitiva y fundamental. Las empresas españolas empezaron a ser multilaterales cuando empezaron e iniciaron su expansión en América Latina a finales de los años 80, principios de los 90. Es decir, llevamos 25 años de experiencia en el continente latinoamericano y la verdad es que ha sido una experiencia en general fantástica, muy exitosa y debida básicamente a la moneda única, al idioma común. Pero claro, nos toca luchar contra la devaluación de la moneda única. Hay que procurar mantener su valor, el valor de la moneda, y para eso estos tres señores que me acompañan aquí van a hacer cada uno una ponencia que no debe superar los 8 o 9 minutos, porque los organizadores son muy estrictos y muy rigurosos con el control del tiempo y, por tanto, como delegado de ellos, yo también lo seré. Por último, diré que, para darles otro pie para que empiecen, que a mí me entusiasmó una frase que dijo Antonio Muñoz Molina de cara al mantenimiento del valor del español como moneda única, y es que el enemigo del idioma español no es el idioma inglés, sino que es la pobreza de los países emergentes, y ahí tenemos una gran dificultad y, por tanto, en la medida en que esos países van progresando en su desarrollo económico, también será más fácil la defensa de la moneda única, que es el idioma. Bueno, pues les presento muy brevemente. Va a intervenir en primer lugar José Ruiz Navarro, que es catedrático de Organización de Empresas y director de la Cátedra Emprendedores de la Universidad de Cádiz. Es ingeniero naval, eso me ha sorprendido mucho y me ha admirado mucho también y tal, además de doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y también ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Cádiz. A continuación intervendrá Arantzazu Narbona, que es doctora cum laude en Economía Internacional por Sciences Po, lo que también me produce mucha envidia, y de la Universidad de Alcalá. Es socia directora de eTrain Innovadores en 2013 y ha sido una de las principales colaboradoras en los 13 volúmenes que hasta ahora se han editado por la Fundación Telefónica del Valor Económico del Español, junto con José Luis García Delgado e Altri. Muy bien. Y por último intervendrá Pere Vicens Irraola, que se licenció en Económicas por la Universidad de Barcelona y en el año 61, es decir, el otro día, fundó la editorial Vicens Vives, de reconocido prestigio internacional. También es miembro del Consejo de Publicaciones de la UNESCO y es presidente de la Unión Internacional de Editores, pero quizás su principal título es que es mi presidente en el Patronato de Amigos de la Biblioteca Nacional. Pues adelante cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio, por la presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia en la sala y muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y la oportunidad de participar en este importante acto. Yo voy a hablar, obviamente, del tema del foro, pero desde mi perspectiva como catedrático de organización de empresas, como persona que fundamentalmente he estado ligado al mundo de la empresa, y especialmente a mi pertenencia en un foro global, un foro internacional que es el GEN, el Global Entrepreneurship Monitor, que es un observatorio global sobre el emprendimiento en el que participan más de 90 países de todo el mundo, y eso tiene que ver, entiendo yo, con el objetivo de este foro.
¿Por qué tiene que ver? Porque en principio yo creo que la moneda única, una moneda, está relacionada con la confianza, ¿no? Y la confianza fundamentalmente es un elemento cada vez más, es un recurso estratégico que tiene un valor económico cada vez más relevante, y eso también lo observamos en los planteamientos que se hacen precisamente en el preámbulo de este foro, ¿no? Ahí se alude a un decálogo económico de la importancia del español. Yo a ese decálogo le añadiría o lo resumiría desde la perspectiva de los procesos, una perspectiva dinámica en la creación de empresas, como solución, como respuesta a ese tema que también planteaba Antonio Muñoz Molina y que ha aludido Emilio, sobre la pobreza, ¿no? Yo creo que la pobreza, la creación de riqueza, algunos economistas nos dedicamos a crear riqueza para todos, ¿no? No solamente para los muy ricos, y ese reto de crear riqueza para países del ámbito iberoamericano, para lo que debería ser nuestro ecosistema emprendedor primario, yo entiendo que tiene mucho que ver con la dinámica empresarial, con la dinámica de creación y desarrollo empresarial. Yo quiero aludir a un informe muy reciente que hemos realizado desde el Observatorio GEN con el World Economic Forum, que se ha publicado en enero, en donde se analizaba el reto fundamental, que también aludía hace un momento el conferenciante en el acto de inauguración de este evento, que es el reto de la economía del conocimiento, ¿no? La economía del conocimiento, que debería ser nuestro reto, está muy ligada, lógicamente, al lenguaje. Y ahí, en este estudio que se ha hecho hace unos meses, se pone de manifiesto que se quería medir, ¿no?, lo que es el potencial, la dinámica emprendedora, la dinámica empresarial ligada a esa economía de la innovación, ligada a esa economía del conocimiento desde la perspectiva de creación de empresas. Y básicamente se escogieron 3 indicadores. Un indicador era la tasa de creación de empresas de cada país comparada con la media de los 90 países que participan en el GEN. Otro indicador era la tasa de innovación que tenían esos países, comparada también con la media de los países que participaban en ese informe. Y el tercer indicador era la tasa de crecimiento que había de esas empresas que estaban naciendo, ¿no? Esos 3 indicadores, curiosamente, los únicos países que superaban a la media en los 3 indicadores eran 2 países del habla española, que era Chile y Colombia, ¿no? Para mí me parece que es una muestra, ¿no?, de lo que puede ser nuestro potencial, porque efectivamente España no quedaba muy bien parada, ni los países europeos, en ese reto de la economía de la innovación, en ese reto de la economía del conocimiento. Yo creo que hay que hacer una llamada de atención de la oportunidad que significa engancharnos a esos países que denominaba el informe como países todoterrenos, porque pueden competir, están compitiendo en tasa de crecimiento, en tasa de innovación y en tasa de creación de empresas superior a la media mundial, ¿no? Yo creo que tenemos que engancharnos a eso y huir precisamente de lo que está pasando en España, ¿no? En España estamos creando más empresas, ¿cierto? La mayoría de las empresas que se están creando son empresas por necesidad, ¿eh? Hay muchísimos autónomos que están entrando en el proceso. El informe GEN que presentamos el año pasado de España da una tasa aproximadamente del 5,4 de creación de empresas, pero, insisto, en los últimos 5 años ha habido un trasvase de empresas que se están creando por oportunidad, más ligada a la generación de conocimiento, que las empresas por necesidad, más ligada a la tasa de desempleo que hay tan escandalosa en nuestro país, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto, ahí hay un indicador importante de lo que tenemos que hacer, y precisamente yo creo que el español, como recurso estratégico para entrar en esa economía de la innovación, en ese tirón que están dando algunos países, como el que decía antes de ejemplo, pues nos puede servir de acicate, ¿no? Desde la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, intentamos colaborar. Nuestro reto es precisamente crear redes, crear capital social que permitan aprovechar oportunidades de negocio, oportunidades de creación de empresas en ese ámbito universitario. Tenemos una experiencia muy reciente con la Universidad Tecnológica de Panamá, en donde a través de la ECI hemos estado trabajando tres años creando red de creación de empresas. Hemos logrado y hemos impulsado allí la creación de una red de jóvenes empresarios de AGE en Panamá. Y con ese modelo estamos también actuando en otros ámbitos, ¿no? Del mismo observatorio GEN, pues el Global Entrepreneurship Monitor, como decía antes, es un ejemplo
del reto que puede significar también dentro de lo que es el Observatorio Global, hacer un observatorio específico en uno de los proyectos que tenemos en marcha para Latinoamérica, para los países de habla española. Quiero también aprovechar la oportunidad de que de alguna manera Telefónica está aquí presente en la mesa para hacer énfasis en un proyecto que tenemos precisamente con Telefónica en Andalucía, que es Andalucía Open Future, que es un proyecto en el que estamos precisamente la cátedra de emprendedores y un máster de emprendedores muy novedoso, que es el primer máster oficial en España, en la Universidad de Cádiz, que exige al alumno para entrar un proyecto, ¿no? Y la Fundación Telefónica, Open Future concretamente, pues ha tenido el honor de becar a una serie de alumnos para realizar ese máster. Yo me podría extender mucho más, pero me limito, creo que al tiempo que me ha dado el moderador, y si queréis luego en el coloquio, pues seguimos hablando. Pues luego hablamos. Muy bien, muchísimas gracias. Yo solo recordar que alguien en Latinoamérica, en varios países, me dijeron lo que en realidad une a España con Latinoamérica es Cádiz. Por supuesto, es Cádiz. Por supuesto. Muchas gracias. Si me van ustedes a permitir, yo, imitando a mi mentor, José Luis García Delgado, me voy a levantar y vamos a ello. En primer lugar, quería darle las gracias a la Fundación Telefónica y a todo el equipo aquí presente por habernos invitado a traer el resumen de las conclusiones de un trabajo que llevamos realizando bajo la codirección del profesor José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez. En este proyecto tan ambicioso, liderado y promocionado por la Fundación Telefónica, intentamos realizar un análisis desde un punto de vista económico sobre cuáles son las ventajas que un idioma común puede llegar a generar para los países, para los emprendedores y para las personas. En este foro se han presentado numerosos datos, como que el español es el idioma hablado por más de 500 millones de personas, de los cuales 400 tienen el español como lengua nativa, que se ha convertido en el segundo idioma en cuanto a lengua materna, que se ha convertido en el primer idioma en cuanto a la formación como lengua extranjera, y una serie de números que son muy interesantes desde un punto de vista intelectual, pero que, si bien, permítame, como economista, nos relevan también que el español puede tener un valor económico. Y así fue como la Fundación Telefónica apoyó, promocionó y animó a todo el equipo de investigadores a que desde diferentes perspectivas analizáramos este valor económico del español como una empresa multinacional. Todo esto viene un poco por los resultados obtenidos en mi doctorado en París, en donde trataba de valorar el valor o el peso diferencial de diferentes aspectos culturales, entre los cuales estaba el español. Y descubrimos en ese momento que el hecho de compartir o no un idioma es mucho más determinante y mucho más importante que incluso el hecho de compartir un acuerdo de integración regional. Cuando hablamos de las relaciones que España mantiene con los países de Iberoamérica, es indudable que los vínculos históricos y culturales están ahí. Si bien, desde un punto de vista económico, nosotros nos hemos centrado en tres aspectos fundamentales: en los flujos comerciales, en los flujos de capital y en los flujos de inmigrantes o los flujos de personas. Si bien este último capítulo lo ha llevado a cabo el profesor José Antonio Alonso y su equipo del ICEI, en la Universidad Complutense de Madrid. Desde la Universidad de Alcalá nos hemos centrado en los dos primeros puntos, y en esta presentación en concreto voy a hacer mucho más hincapié en la relación entre la lengua y los flujos comerciales, puesto que es la más significativa y la más reveladora. Ahora bien, no voy a ser yo quien me atribuya la autoría de esta relación entre lengua y comercio, puesto que ya fue el padre de la ciencia económica, Adam Smith, quien en su momento, en el siglo ya XVIII, nos decía que la lengua es lo que permite al ser humano cooperar, comerciar y especializarse. Muchos años posteriormente, ya el profesor Lacear identificaba que la cultura y la lengua común facilitan este intercambio comercial. Por lo tanto, sí tiene su sentido el hablar de la lengua como un bien económico. ¿Y cómo podemos identificar las características de este bien económico? Pues en principio, cuando dos personas, dos empresas, dos países son capaces de compartir esta lengua, significa que tienen una habilidad, que comparten un software en el que son capaces de transmitir los mismos mensajes y que por lo tanto esto va a facilitar sus transacciones.
Además, como destreza comunicativa, permite a una persona, a un profesional, mejorar sus destrezas. Y hoy en día, y creo que hay sesiones específicas sobre el español en Estados Unidos, se valora cada vez más el hecho de que un profesional sea bilingüe. Por último, es el elemento identitario de todas las culturas. Es ese capital social que ya Putman en el año 90 identificaba como el pegamento, la identidad que se comparte dentro de un pueblo. Si nos refiriéramos a la lengua o al español en este caso como una moneda común iberoamericana, no podemos olvidar, como decimos en nuestras clases, que todas las monedas cumplen con 3 funciones. Las monedas son una unidad para intercambiar, para realizar transacciones. Así lo es el español. La moneda única es una unidad para mantener el valor, es decir, para transmitir los conocimientos tanto científicos como creativos, ¿de acuerdo? Y que estos puedan transmitirse a generaciones posteriores. Y por último, y permítanme que les enseñe esta última, en el caso concreto del español consideramos que es un bien público de club. ¿Por qué? Porque su coste de adquisición es muy pequeño y luego genera unas externalidades en red. Es decir, a medida que existe más número de hablantes de ese idioma, se generan lo que en economía llamamos las sinergias, las externalidades o las economías de escala. Además, si centramos nuestro análisis en los negocios, son capaces de reducir los costes de transacción entre los países y amortiguan la distancia psicológica entre los mercados y las empresas. Pues bien, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Existe algún elemento, alguna herramienta en la economía aplicada que nos permita hacerlo? Así es. Y para ello me van a permitir que eche mano de la física y de las ideas de Isaac Newton y de la ley de gravitación universal. Ya en su momento este físico, nos decía que dos cuerpos celestes se van a atraer de manera directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional a la distancia que les separa. Pues bien, apliquemos y hagamos un ejercicio de reflexión en el caso del español y de España. ¿Qué es lo que ocurre con las exportaciones españolas? Si pensamos que España debe ser capaz de emitir flujos comerciales hacia países similares a uno y a otro lado del mundo, tanto en dimensión económica como en distancia, tendría su lógica que exportáramos igual a países asiáticos que a latinoamericanos. Pues no, esto no ocurre. España comercia 3 veces más con países latinoamericanos que en términos de PIB, es decir, de masa celestial, permítanme la expresión, y de distancia, se encuentran en la misma situación que países asiáticos. Por lo tanto, sí que tiene sentido llevar a cabo un estudio cuantitativo, un estudio econométrico de estos flujos comerciales y de sus determinantes. Para eso, hemos empleado un modelo econométrico que se denomina ecuación de gravedad, tomando las ideas de Newton, en donde nuestra variable a explicar son las exportaciones bilaterales. Incorporamos las masas de los países en términos económicos en función del PIB, la distancia que los separa, como habíamos dicho, y nuestra lengua. Es decir, que uno o existe el valor o toma el valor de 1 si comparten el español o 0 si no lo hacen. Además de otras variables que les voy a indicar a continuación. Existen variables que, por lo tanto, potencian estos flujos y que son variables de tipo cultural e institucional que, como decíamos, además de la lengua, acercan esos mercados, como puede ser la relación colonial o la pertenencia a un mismo acuerdo regional, y existen otras variables que las dificultan. Y aquí entendemos la distancia en su sentido más amplio: distancia física, distancia cultural y distancia institucional. Pues bien, ¿cuáles han sido nuestras conclusiones? Las conclusiones a las que hemos llegado son fundamentalmente que el hecho de compartir un mismo idioma es capaz de incrementar los flujos bilaterales en un 190%. Y cuando analizamos el caso específico del español, esta cantidad es aún más significativa. Es decir, los países de lengua hispana son capaces de incrementar hasta un 400% el comercio entre ellos, de manera más que proporcional. El resto de las variables que hemos incluido en el modelo obtienen el signo que se esperaba y, por lo tanto, validan este tipo de ecuaciones como una buena herramienta de análisis económico. Si bien es cierto
que un tiempo más adelante quisimos hacer un análisis comparativo entre el español y el inglés, y hemos visto que en el caso del inglés o los países anglosajones, por las propias características de sus economías, no necesitan de ese apoyo que los hispanohablantes sí necesitamos. Quizás, y permítanme esta cautela, pueda deberse a que países anglosajones son más desarrollados o tienen un mayor nivel de desarrollo en términos de PIB per cápita y que además tienen una mejor calidad institucional. ¿A qué me refiero con esto? Y permítame enseñarles este gráfico. De los 51 países que hemos seleccionado en nuestra muestra y que representan más de un 90% del comercio internacional, como pueden ustedes ver, los países anglosajones presentan unos mayores niveles de calidad institucional. Esta calidad institucional es medida a través de los indicadores del Banco Mundial y, por desgracia, los países españoles o hispanohablantes, salimos mal parados. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede y no puede el español en términos del comercio? El español sí puede ser un gran potenciador, sí que puede estimular esos intercambios entre países que tienen esta cercanía cultural. Si bien es cierto que sería necesario, sería muy interesante que esta potencialidad se extendiera a los países iberoamericanos, en el sentido de que las relaciones interregionales todavía son muy escasas, no alcanzan los niveles que en el caso de España con aquel lado del océano. ¿Qué es lo que no puede? Lo que no puede es suplir, lo que no puede es apostar por el progreso, como decía José Ruiz, no puede dejar de lado ese avance en términos de tecnología, de emprendeduría, de mejora en el sistema educativo y, por lo tanto, y para concluir mi intervención, permítanme citar una de las conclusiones a las que llegamos el profesor Juan Carlos Jiménez y yo misma en el libro editado por la Fundación Telefónica, en las que decíamos: la lengua ha de ser una palanca para elevarse, no para evitar hundirse, pértiga y no muleta. Cuando el español lo consiga, cuando consigan nuestros países aunar lengua común y progreso, podrán explotarse todas sus enormes potencialidades. Muchas gracias. Pues ahora Pere Vicenci Rahola, que antes se me ha olvidado decir que a él le debemos fundamentalmente que el día de ayer fuera declarado el Día Internacional del Libro. Sí, es cierto. El año próximo será 20 años que la UNESCO declaró cada día 23 de abril Día Mundial del Libro en recuerdo de la muerte de Cervantes y de William Shakespeare, que además fallecieron el mismo año y el mismo día. Lo que me trae aquí hoy, en representación del Círculo de Economía, el que me ha traído aquí es Emilio Gil Olmo y la Fundación Telefónica, porque publicaron un atlas del idioma español que se presentó el 30 de enero de este año en el Círculo de Economía, entre otros sitios en Barcelona, en el transcurso de unas jornadas patrocinadas por la compañía telefónica que llevaban como título Los intangibles en un mundo global, el valor del idioma, el caso del español. Y se dividió en dos jornadas, en dos ponencias. La primera, el negocio del español, el español como instrumento al servicio de la empresa, y la segunda mesa redonda, a la que acudieron personas de gran relevancia, se dedicó al mundo, el español en el mundo, propuestas para consolidar su presencia, la necesidad de una política estable en favor del idioma. Creo que en este caso la Fundación Telefónica, puede otorgarse un poco el papel de Juan Bautista, del precursor. Lo que sí que quiero agradecer es a Emilio Gil Olmo las palabras que ha tenido para mi persona, pero como es el moderador, yo quisiera dedicar unas palabras. Evidentemente, él es patrono de la Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional, pero él ha sido profesor de Derecho Constitucional. Hay que quitarte la palabra si sigues por ese camino. No, pero además ha sido observador internacional de Naciones Unidas, vicepresidente de la Federación Española de Derechos Humanos, y estás en el patronato como ejecutivo de Ortega y Gasset, Instituto del Cano. Es decir, alguien tenía que decirlo, yo no era moderador, pero quiero decirlo para que la gente lo supiera.
Lo que sí que hoy quería llevarles a su consideración es que la lengua en sí ya tiene una importancia como moneda de intercambio. Hay muchos tipos de moneda. En la antigüedad, y nos lo decían en la inauguración, o quizás lo quieren decir, pues eran monedas, pues las conchas, cuando yo era profesor de economía lo explicaba, cualquier cosa. Pues la moneda es una gran mercancía que sirve para el intercambio de bienes y productos también, porque sirve para que la gente pueda negociar, pueda hablar y pueda en definitiva hacer tratos que acaban en una transacción económica. Y en estos tratos, para hacer una transacción económica, si te entiendes en el mismo idioma, es mucho mejor. Y además es fundamental, si no necesitas traductores y necesitas pues de personas que intervengan en la negociación. El idioma, y lo que me voy a ocupar, es que creo que debemos ser muy conscientes de que el español tiene en el mundo dos vertientes. Una, que es aquellos que quieren aprender el español, es decir, enseñar el español, y esto lo hace el Instituto Cervantes, y lo hace bien. ¿Y cómo se hace esto? Pues hay muchos estudiantes desde China, Uzbekistán, Turquía, en todo el mundo, en Inglaterra, que quieren aprender el español. Entonces, para esto, creo que el Gobierno, y es muy importante certificar que estos estudiantes aprenden y obtienen un nivel de español que se pueda normalizar. Esto sucede con el idioma inglés, con los Trinity y los Cambridge. Creo que aquí tenemos un punto importante, que es rogar y animar a las autoridades y al Instituto Cervantes para que estos diplomas del español, nivel A, nivel B, nivel B2 y tal, cada día se reconozcan más y adquieran su prestigio. En cuanto a aquellas personas que aprenden en español, y generalmente en España y en Latinoamérica, es muy importante para nosotros porque se entienden y garantizaríamos, aprendiendo español, que el idioma fuera el mismo para todos. Piensen que en áreas idiomáticas como, por ejemplo, la del portugués, el portugués de Brasil es muy diferente y no tiene ni la misma ortografía ni a veces la sintaxis del español del portugués del Brasil. Esto plantea problemas que, por suerte, nos están planteando en América Latina. En América Latina, Hispanoamérica, quiero decir. ¿Por qué? Porque las academias de la lengua están favoreciendo, entre todas en sus reuniones, una ortografía y una sintaxis única. En las naciones de Hispanoamérica, la única forma de entenderse en muchos países en que los nativos, en muchos de ellos hablan idiomas locales diferentes, lo que aprecian más, lo que es más importante para todos es aprender bien el español y en español. Por esto la labor que hacen y que se hace a nivel multinacional de todos los países hispanoamericanos, creo que es el mensaje que debería salir también de esta ponencia. Y además, ¿por qué? Porque el futuro del idioma español está en Hispanoamérica. En España, el coeficiente, la tasa global de fecundidad es de 1,4, 1,3. En los países americanos, de la Hispanoamérica, la tasa es del 2 y superior. Pero además, y esto es importante, si en España la población de menos de 15 años no alcanza el 14%, es decir, de 100 millones, 14 serían jóvenes de menos de 15 años, en Hispanoamérica la mayoría de países está situada en una horquilla, y aquí lo tengo delante, entre el 25 y el 30%. Es decir, son poblaciones jóvenes, con un gran potencial y un gran dinamismo, en que de 100 millones, entre 25 y 30 tendrían menos de 15 años. Es una apuesta que no podemos desaprovechar ni desde España, ni desde cada una de los rectores de las naciones de Hispanoamérica. ¿Y cómo se hace eso? Pues a mí me gustaría, y creo que deberíamos incidir en la importancia que tienen, en primer lugar, las conferencias iberoamericanas
de Ministros de Educación. Es fundamental tener un papel destacado y ayudar a través de esas conferencias al desarrollo educativo de cada uno de nuestros países. La última conferencia, la número 24, se celebró en Ciudad de México el 28 de agosto de este año, del año 2014. Las conclusiones que tengo aquí delante pues son desde apoyar becas, apoyar la movilidad académica, encomendar, es decir, poner en marcha y continuar vigilando todos aquellos proyectos que podían significar un intercambio entre los sistemas educativos y de profesores de todas las naciones hispanoamericanas. Y es muy importante no perder de vista, además, que hasta la fecha, hasta estos momentos, los sistemas educativos de enseñanza primaria y secundaria, hasta estos momentos, de los países hispanoamericanos y de España, estaban muy sincronizados. Sería una pena que en las próximas conferencias esta sincronización se perdiera. Y además me consta de que en los departamentos de educación de los países hispanoamericanos se miran con mucha atención el desarrollo de los planes y de las leyes educativas en España. Y en esto no podemos fallar. Y además sería bueno que cada vez se consultara más y se coordinaran los esfuerzos de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque no es solo la lengua. La lengua es una mochila en que van la investigación, la cultura, la emprendeduría, la ética, todo. Y al final acaba en la universidad. Pero también es importante, aparte de destacar la labor de las conferencias de ministros de educación, destacar la labor del CERLALC. El CERLALC es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina. Cuando yo fui presidente, como me ha dicho Emilio, me ha sonrojado, de la Unión Internacional de Editores, yo trabajé junto con el CERLALC y conozco su influencia y su buen hacer en estos países y en España. Es un organismo CERLALC intergubernamental bajo los auspicios de la UNESCO, que trabaja en la creación de condiciones para el desarrollo de sociedades lectoras. Si hablábamos el Día del Libro, hemos de hablar de la sociedad lectora, que es lo más importante para el desarrollo. Y si se puede leer el mismo libro de Vargas Llosa, con la misma ortografía, la misma sintaxis, hoy aquí, mañana en Colombia y luego en Perú, es el valor fundamental de esta moneda que vamos a llamarle el español. Y como el CELAR, es importante también las conferencias iberoamericanas de bibliotecas nacionales. Las bibliotecas son el acervo de todos los libros de un país. Las bibliotecarias tienen influencia en lo que se lee, en cómo se lee. Tienen importancia también en cómo y dónde se compran los libros. Tienen gran influencia en los padres, en los maestros. Y luego también gran influencia tienen las bibliotecas escolares. Es decir, yo creo que hay, en el idioma hemos de preservar una columna importante, que son aquellas personas que aprenden el español. Y para eso está el Instituto Cervantes y están, pues, todas aquellas academias o escuelas que ofrecen en todo el mundo una enseñanza del español y que tendrían que tener cada vez más un instrumento o un diploma unificado que, como tienen los ingleses, tuviera un reconocimiento a nivel internacional y mundial. Y lo estamos logrando, pero deberíamos, de verdad, prestigiarlo. Yo creo que se está haciendo, no quiero decir que no, pero esto es una labor que hemos de aprender mucho de nosotros mismos, no digo ya de los ingleses. Y en segundo lugar, en el ámbito hispanoamericano, procurar cada vez más esmerarnos en preocuparnos por aquellos que aprenden en español. En el lago Titicaca, por ejemplo, el otro día venía un gran reportaje en televisión española, la segunda cadena, que explicaba que los alumnos o los niños y muchachas de alrededor del lago Titicaca viajaban en barca como 1, 2 y 3 horas para ir a las escuelas. ¿Y qué iban a aprender a estas escuelas? Pues iban a aprender algo tan importante como es el idioma español.
porque ellos en su idioma de las orillas del lago era tan diferente que no se entendían. Sirva esta metáfora para decir que el idioma español es la moneda que hemos de cuidar desde la infancia, desde el sistema educativo, para que no se pierda la unidad ortográfica, la unidad en sintaxis, aquello que nos permite comerciar, hablar y entendernos y tener todos unos mismos principios éticos, morales y de emprendeduría, porque la lengua, quieras o no, tiene dentro de sí un mensaje muy interior que me lleva y nos lleva a todos a tener, y quiero creerlo, una misma moral, una misma ética y una misma manera de hacer negocios. Porque en el mundo se hacen negocios de muchas maneras. Hay mundos que se negocian de una manera u otra. Fundamentalmente yo creo que la lengua es un valor y es una ética. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres ponentes por el rigor que han tenido en el control del tiempo y muy especialmente a Pere Vicens, al que conozco hace algún tiempo y he compartido con él muchos eventos, y es la primera vez que se sujeta al tiempo establecido, en mi experiencia. O sea que muchísimas gracias especialmente a ti. Hacemos, si les parece, una ronda entre los tres ponentes muy rápida para que puedan criticarse unos a otros como debe ser, y luego abrimos el coloquio al público que está en la sala. El señor Ruiz Navarro tiene un planteamiento ideológico universal porque ha sido profesor, ha dado clases en Harvard y en Moscú. Muchas gracias. Sí, bueno, yo lo que quería es insistir en una idea y quizá en una conclusión o una propuesta que quiero hacer también al foro, ¿no? La propuesta es la oportunidad que tenemos y creo que coincidimos todos en un planteamiento que el sistema educativo, que las instituciones, como ha dicho antes Arantxa, son fundamentales para crear valor, para crear un mundo mejor, ¿no? Y pienso que en ese esquema la institución empresa, la institución económica por antonomasia, debe ser tomada en consideración. Yo creo que el mundo empresarial, junto con la administración y la universidad, forman una tríada, donde distintos modelos de desarrollo económico ponen de manifiesto que allí donde esa tríada se articula mejor, se coordina mejor, coopera, es posible que haya más desarrollo económico, ¿no? Más oportunidades de crear valor para mejorar el mundo, para hacer un mundo mejor. Yo quiero añadir que la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz fue Premio Nacional de la Red FUE en 2012 a la mejor práctica universidad-empresa. Y yo quería proponer que el esfuerzo que estamos haciendo desde Cádiz, desde la Universidad de Cádiz, junto con otras universidades, junto con la Fundación Telefónica, en formar en emprendeduría o formar en emprendimiento, sea una oportunidad de negocio, pero sobre todo una oportunidad más que de negocio de crear valor y de crear un mundo mejor, ¿no? Cómo podemos juntos aprender lo bien que lo están haciendo en algunos países latinoamericanos. El caso de Chile es paradigmático, es digno de admiración. Hay cosas que se están haciendo muy bien en Chile, pero que se pueden complementar con cosas que sabemos hacer en España, ¿no? Y con otros países. Yo creo que la economía del conocimiento a la que aludí antes puede ser una oportunidad para el español como herramienta para crear valor y para colaborar juntos en ese mundo mejor que sin duda es el gran reto, ¿no? Simplemente añadir que lo que hemos comentado en la mesa quizás está presentado desde un nivel muy macroeconómico, pero que sin duda al final los emprendedores, las personas, los individuos son los que de verdad cohesionan esos mercados y esos intercambios, y simplemente avanzar que en el marco del proyecto Telefónica el equipo seguimos avanzando en el estudio de estos temas, y que ahora mismo en concreto estamos avanzando en el tema de las multilatinas como empresas multinacionales latinoamericanas que se expanden hacia otros países de habla hispana, lo cual pone de relieve también la importancia del español a este nivel empresarial, así como, y Telefónica es prueba de ello, en la primera parte de los 90 empujó sin duda a muchas empresas españolas a ir allí a participar a los procesos de privatización y apostar por empresas latinoamericanas, que con esta cercanía cultural todo era mucho más fácil. Gracias. Sí, yo a Pere Vicente quería preguntar una cosa. Él ha dicho que el futuro del idioma español está en Latinoamérica. ¿No crees que también está en Norteamérica? No solo en Latinoamérica, en Norteamérica. En Nueva York, por ejemplo, 1 de cada 4 habitantes habla español. La Academia Norteamericana de la Lengua Española es muy potente y va a seguir siendo Estados Unidos la primera potencia mundial bastante tiempo. Lo que pase allí con el español será muy importante, ¿o no te parece? Sí, yo aprovecho
aproveche luego para hacer un poco de trampa y hablar 5 minutos más. Pero lo del español en América es importante por dos cosas. En primer lugar, porque desde California principalmente y desde el área de Chicago hay editoriales y en Silicon Valley hay empresas tecnológicas que están teniendo grandes ayudas, y nosotros lo estamos viviendo como editorial, y puedo decirlo, para que sus productos en español lleguen a Hispanoamérica. Scott, hay muchas editoriales, y esta labor no solo de Google, sino de otras grandes empresas de Silicon Valley, está condicionando hoy en día la presencia y la posibilidad de desarrollo de las TICs españolas en Latinoamérica, porque tenemos menos fondos, la verdad es que tienen el idioma, que no lo tienen allí. Y por otra parte, lo que está sucediendo es que el idioma en Miami se habla mucho, en California, y allí sí que tendrá valor, allí se vende en español. Y esto es lo que hemos de ir ampliando, porque hay una gran movilidad en Estados Unidos, y yo espero que no sean las propias empresas de Estados Unidos que vendan a los puertorriqueños, cubanos de origen y mexicanos que están respectivamente en California, en Nueva York y en Miami, sino que sean empresas españolas que tengamos el alcance. Pero esto es una realidad que no he querido tocar porque es muy fluctuante, y en estos momentos la problemática más importante que tenemos, yo no lo he dicho, es que el mercado es tan goloso y puede ser tan bueno que se están poniendo allí. En cuanto a mis colegas, ¿me dejas 3 minutos más? En cuanto a mis colegas, yo he escuchado con gran atención lo que ha dicho Jesús Ruiz y Aranzazu. Lo de Aranzazu era tan doctoral y tan matemático que voy a utilizar pues un anglicismo de decirle que espero que algún día pueda publicar una serie de tablas input-output del idioma como hizo Leontief. Y esto sería importante. Yo era un gran experto cuando enseñaba economía en esto, pero creo que el desarrollo normal, además de encontrarle un nombre a las tablas input-output un poco más español, ¿no? Esto también sería un desafío. En cuanto a lo que he hablado de la conferencia de ministros de educación, si tengo 3 minutos, sí que sé decir, y no lo he dicho porque sabía que iba corto, entre las cosas que se aprobaron, yo creo que es importante, es el proyecto Paulo Freire de movilidad académica para estudiantes de programas universitarios de formación del profesorado. Se aprobó un nuevo plan iberoamericano de alfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida. Se aprobó el informe presentado por el Instituto de Evaluación y Seguimiento de las Metas Educativas 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y el Programa de Metas Educativas 2021. Y aquí es donde yo insisto, en que España no puede dejar, no diría yo de tener un papel importante, porque hemos de ser todos iguales, no podemos ir ni en plan prepotente ni tampoco en plan subordinado, pero sí prestar nuestra ayuda, nuestra experiencia y nuestra labor de puente entre Europa y Latinoamérica. Esto no lo he dicho, pero muchas de las empresas europeas cada vez utilizan más a las empresas españolas multinacionales que tienen sus empresas aquí o franquicias para entrar en el mercado iberoamericano, porque, como decía, el idioma es mucho más que todo eso, sino es una forma de ser, de negociar y de comportarse. Gracias por los minutos. Muchas gracias a ti. Espera, muchas gracias. Tienen ustedes la palabra. ¿Quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta? Tengo el problema de que el streaming es mucho más riguroso que el moderador, ¿eh? Y el streaming nos acota el tiempo a 5 minutos más. Solo invitar a Pera que conozca los libros de la Fundación Telefónica, en donde hay concretamente uno de las tablas input-output, en donde el profesor Girón específicamente lo ha hecho. Y siento haber sido aburrida con la economía, es lo que tiene, pero lo intento explicar. Muchísimas gracias. Espera. Muchísimas gracias a todos los participantes por deleitarnos durante estos 50 minutos. Yo quería compartir ¿Por qué no te diriges al público en vez de a mí, que nosotros no? Bueno, a mitad me quedo. Yo quería compartir una experiencia de contribuir a elaborar este foro y preguntarle a los participantes de la mesa si la compartían o no.
Nadie discute cuando hablamos de que existe un mundo anglosajón y una cultura anglosajona, por muy heterogénea que sea la realidad dentro de Estados Unidos o por muy diverso que sea el idioma que se habla en Inglaterra que el que se habla en Gales o digamos el que se habla en Nuevo Gales, ¿no? Sin embargo, hay esa percepción de que existe un algo común. Cuando pones en marcha un proyecto que trata de identificar los elementos comunes que unen a las personas que hablamos español, cuando tratas de construir un proyecto donde el territorio se define por el idioma, en el caso de los interlocutores hispanohablantes me he encontrado una enorme resistencia a aceptar esta idea. Incluso se me ha llegado a decir que es una visión que tenemos los españoles con respecto a Iberoamérica, que como no sabemos nada de lo que pasa allí, lo vemos como un todo conjunto y que por eso creemos que hay una idea del español, pero que nada tiene más que ver o nada se diferencia más un colombiano de un boliviano o que le preguntemos a un argentino que no quiere nada, que se quiere diferenciar lo más posible de un paraguayo. Bueno, aquí planteaba dentro de los elementos que hacía Arantxa de una lengua, había la posibilidad de comunicarse, pero también hacía evidente que había una cultura común. Yo creo que hay una cultura común importante en torno al uso del español, pero también me he encontrado, y lo mismo es una experiencia personal que no es susceptible de trasladar, me he encontrado con una enorme resistencia en algunos actores a aceptar esa realidad o a valorarla de una manera no positiva, sino de una manera negativa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren alguien contestar a eso? ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos a ir resumiendo porque si no, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Ya. Pues si alguien quiere contestar algo, pero yo lo único que decir que mi experiencia, que he viajado mucho por América Latina, es que me he entendido muy bien en todos los sitios. Yo, Alfonso, creo que esto se debe a circunstancias muy particulares, muy personales y muy quizás del negocio. Yo puedo explicarte que hace muchos años, y aquí tengo además personas que lo ven muy bien, los contratos de edición que firmábamos los editores eran para España y todos los territorios de idioma español. Luego, la cuestión comercial fue cuando hubo premios Nobel en España y tal, separó países, es decir, comprabas un libro para Colombia, para tal, pero generalmente lo compraba la misma editorial. Lo decían. Ahora, desde hace 4 o 5 años, volvemos a firmar contratos de edición para España y todos los territorios de habla española. Esto se está dando así. Y evidentemente hay personalismos, como también los hay en España. Es decir, en España quizás ahí encontramos hasta más resistencias en muchos lugares de alguna provincia que los que encontramos entre Bolivia y Perú. Pero es que es así. Pero pasa, pero yo creo que cada vez pasará menos. Y Emilio ha dicho que en la Telefónica no había tenido problemas. Nosotros lo que vemos es que cada vez hay, quizás debido a la televisión, una mayor unidad del idioma literario y que también los contratos, al menos de edición, y también los contratos de nuevas tecnologías cada vez se están firmando más para todos los territorios conjuntos de habla española. ¿Tú quieres decir algo? Sí, perdón. Estamos terminando porque, ya digo, el streaming es muy placado. Sí, muy brevemente, y me parece muy interesante la pregunta que ha planteado Alfonso, porque desde la perspectiva del método de crear empresas, de desarrollar empresas, hay un método que está ahora muy en vanguardia, un modelo teórico conceptual que está basado también en experiencias concretas, en observación, que es el método efectual, que es cómo actúan los emprendedores de éxito. Y básicamente hay 3 elementos que sí creo que pueden conformar un ecosistema en donde nos podamos relacionar y, por lo tanto, crear algo en común, ¿no? Esos 3 elementos, esas 3 variables, es, primero, el que exista un mercado, que exista recursos compartibles, y en ese sentido, bueno, pues ahí la gran diversidad de cultura latinoamericana creo que añade un plus, precisamente porque somos más diversos, yo creo que hay más oportunidades de crear, ¿no? La segunda condición es el riesgo. Sin duda, yo creo que compartir un idioma reduce el riesgo, ¿no? Reduce el riesgo de los negocios, reduce el riesgo de crear un proyecto emprendedor, un proyecto empresarial. Y la tercera condición fundamental que se observa es que para explotar esas oportunidades de creación de valor
La experiencia, la observación nos dice que cuando hay red, cuando hay confianza, cuando lo que Arantxa decía antes, cuando los costes de transacción son más bajos, hay más, y como decía antes muy bien Pérez, hay más oportunidad también de crear valor y de crear ese espacio común, ese ecosistema emprendedor en español, que yo creo que es el reto. Muy bien, pues señoras y señores, les agradezco muchísimo su presencia, su atención. Hemos estado oyendo 3 o 4 conferencias a la vez porque hemos oído cosas de fondo por allí detrás, y a los ponentes también su brevedad, su concisión y su brillantez en la exposición. Muchísimas gracias a todos.